Segunda parte en Claramente Claro y, por supuesto, gracias por seguirnos. Antes hacía una pregunta. La mejor forma de defender la libertad, la Constitución, la democracia es hacer cumplir la ley. Otra cosa es cómo. Paco. El Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho es lo que da estabilidad, que es lo que hablamos, una estabilidad de las instituciones, una confianza para invertir, una seguridad para que todo el mundo se pueda desenvolver, pues para expresarse, para sus desenvolvimientos. Y la labor de los políticos, de todos los partidos políticos, es preservar ese Estado de Derecho, ese régimen de libertades y administrarlo bien. Hablaba Conchi que quizás en los últimos tiempos pues los dirigentes catalanes, quizás tirando más de la emocionalidad más que de la defensa del Estado de Derecho en el que vivimos todos, porque son unas normas de convivencia básicas. En el momento que pues lo han intentado transgredir, lo que han provocado, que en eso estoy de acuerdo con Julián, es una gran fractura social. Aparte de las empresas, aparte de los escaños de uno y tres, ahí el problema es que hay vecindarios, barriadas enteras de Barcelona, que de una ventana a otra pues ves que yo pongo la bandera española en el balcón y el de enfrente pone la estelada y eso da muy mal rollo. Eso da muy mal rollo. Y eso es muy complicado de administrar. Es complicado el Estado de Derecho, pero cuando eso ya ha bajado a la calle y provoca esa fractura y en el que ya tienes un poquitín que no esconderte, pero que no te vean que pones la bandera, esos son problemas. Y el Estado de Derecho es tan sencillo como cubrir unas normas de convivencia. Yo creo que la Constitución del 78, que es la que tenemos ahora, es un buen marco de convivencia, pero que quizás hay alguna cosa que corregir, en el sentido de que hay, bueno, pues de que hay ciertos gestos que desmerecen el Estado de Derecho y que eso no se puede consentir. Ahora, en la graduación del volumen de ese transistor es lo que los partidos tienen que dilucidar. Julián, por ejemplo. Aquí hay unos cuantos. Bueno, no sé si refiriéndonos a este tema o a las demás cuestiones, en lo que se refiere a la aplicación del Estado de Derecho, yo creo que, desde luego, el ejemplo de esa unidad del arco constitucionalista tendría que servir para abordar de inmediato qué puede ocurrir. Lo primero, con la incertidumbre que genera la política a la hora de aplicar pues, las mayorías, no mayorías, y resolver que unas elecciones tienen que traer como consecuencia un gobierno, que se pueda gobernar y que se le dé una estabilidad a esa forma de gobernar. Y en estos momentos, bueno, primero lo teníamos solo en el panorama municipal y nos parecía que era, bueno, un problema menor. Ahora es absolutamente en todas las instituciones, lo es casi de aplicación al gobierno de la nación, y yo creo que las mayorías en general tienen muchas cosas en contra, pero que para conseguir esa mayoría al final nos apoyemos en los minoritarios ha traído muchas peores consecuencias. En la aplicación de la ley yo no tengo ninguna duda que la Constitución es el gran marco en el que nos tenemos que apoyar, es indiscutible, que en estos momentos seguramente precise una revisión, algo que se consiguió un gran pacto en un momento enormemente complicado y que a lo mejor los miedos de entonces posibilitaron un pacto que de otra forma nadie se creía que pudiese salir adelante. Seguramente nos tenía que llevar hoy a un nuevo pacto para hacer una actualización de un documento que tiene que pensar no en abordar los problemas puntuales, sino en los cambios que han existido en la sociedad a lo largo de todo este tiempo. Pero es que yo, cada vez que escucho lo de modificar la Constitución, se refieren como a la legislación del telediario. Cada vez que hay un accidente buscamos un nuevo plan de carreteras, cada vez que hay... Y esto no tiene que ser así. Mario. Bueno, yo creo que las sociedades, tanto la española como la catalana, como toda la sociedad europea en general, evolucionan. Y lo mismo que la sociedad evoluciona, yo creo que las leyes también tienen que ir reformándose y adaptándose a los cambios que sufre la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que la Constitución no hay que tener ningún miedo a abrir y que en determinados aspectos, evidentemente no vas a hacer una Constitución nueva, pero en determinados aspectos tiene que evolucionar y empezar a reformarse determinadas cuestiones, adaptándola a esos tiempos actuales. Y no tenemos que tener miedo a pedir reformas de las leyes. Lo mismo que estamos de acuerdo, creo, Julián, tú y yo, en que desde los municipios pedimos la reforma de la ley denominada Montoro. ¿Es cierto o no es cierto? Porque creemos que ya no se adapta a la situación actual, a la coyuntura actual. ¿Por qué no vamos a entrar a debatir, o al menos a debatir, por qué no podemos modificar la Constitución y adaptarla al marco actual de convivencia? Yo no veo el problema. Y si en una situación como fue la transición,
que yo no vivía, por cierto, pero bueno. Eres muy joven. Qué suerte tienes. Sí. Yo, si en una situación como la transición, los diferentes partidos políticos, las diferentes sensibilidades políticas de este país pudieron ponerse de acuerdo, incluso se llegó a algo que era impensable meses antes o semanas o días antes, como era legalizar el Partido Comunista de España después de 40 años, ¿cómo no va a ser, cómo no nos van a poner de acuerdo en el tema de catalán o en la reforma de la Constitución? Yo creo que es que es mucho más sencillo que entonces. Lo que pasa que, joder, todos tienen que poner algo de su parte. Cora, y ya después poco a poco damos la vuelta y cambiamos de Yo creo que es tema. un poquito eso, el miedo a lo desconocido, el cambiar ahora así de repente y sin saber muy bien qué modificar o qué no hacer. Yo creo que lo mismo que se queja la gente de la vieja política, de que no puede estar un político 35 años en un mismo puesto porque al final coges costumbres que no son buenas. Yo creo que todo hay que modernizarlo y en el tema de la Constitución, evidentemente, los tiempos han cambiado desde que pasó el tema que comentabas tú ahora, la de la transición, y yo creo que, hombre, que ya ha pasado tiempo suficiente, que van pasando cosas por el camino, que evidentemente dan visos de que hay que modificarlo, pero eso no cosas puntuales porque haya pasado algo en un momento, sino porque evidentemente es un documento que se puede, vivo, evidentemente, que se puede cambiar cuando se pueda, pero yo creo que va mucho por el miedo a lo desconocido, al si lo haremos bien, si no lo haremos bien. Yo creo que para eso está la política y es para actuar y para trabajar, no para quedarse así y el que venga detrás, como va a pasar en Cataluña, que arree, ¿no? Y que vea, que se encuentre lo que se encuentre y que se apañen. Yo creo que es un poco miedo, pero que deberíamos de quitarlo. Muy de acuerdo en lo que habéis comentado, pero bueno, yo creo que la legalidad hay que respetarla. Sin legalidad tampoco hay legitimidad. Si nos hemos dotado de un marco, ¿no?, constitucional y tenemos, como muy bien comentabais, cauces para modificar ese marco constitucional dentro de la democracia, pues lo que no podemos es saltarnos la ley, porque entonces si no esta sociedad sería un caos. Claro. Y yo creo que nadie podría estar seguro. No podríamos estar seguros ni de nuestros propios vecinos. Y eso ya lo decía Kennedy en un discurso cuando tuvo los conflictos que tuvo con los estados sureños. Y además lo dijo claramente. O sea, sin ley, o sea, sin el respeto a la ley, una sociedad no puede estar organizada. Sería un caos. Eso. Si ahora estamos empezando así, de poquito en poquito, el problema es que esto se multiplique porque se vengan arriba otras partes de España y acabemos ahí con un caos multiplicado por 2, por 3 o por las comunidades que les apetezca hacer lo mismo que Cataluña. Hay que marcar bien y evidentemente obligar a cumplir la ley. Paco, ¿alguna cosa más si cerramos este asunto? Yo, por cerrar un poco, como inicié, si estamos hablando, que decía Julián, que el bloque constitucionalista en Cataluña ha dado el do de pecho en hacer esa unidad por unas elecciones, etcétera, etcétera, y digamos que el bloque constitucionalista va a tener más escaños que hace 2 años en Cataluña, errores del movimiento independentista, de división de siglas, de mensajes contradictorios, de riñas que van a tener entre ellos. Yo creo que va a dejar un escenario que no va a haber mayoría absoluta independentista y entonces va a haber 2 bloques que ninguno va a llegar a 68, va a haber unos partidos ahí en medio, hablo por ejemplo de En Común, del partido de Ada Colau, que yo creo que ella tampoco sabe muy bien ni qué hacer tampoco en ese sentido, y que va a haber un escenario ahí muy incierto el 22 de diciembre. Y quien logre coser todos estos telares deshilachados, quien consiga hacerlo, y una vez que se dé estabilidad a un gobierno, si lo hubiera, porque a lo mejor hay que repetir las elecciones, si en el plazo de 2 meses desde la primera votación no hay investidura de un presidente, si no hubiera elecciones y hay un gobierno estable, sí que podemos abordar esa otra labor que comentaba antes Mario, que es una visión del Estado, de todos, en la que todos los españoles puedan opinar y votar de si la Constitución tiene que tener más autonomía, menos autonomía, más cuestión catalana, menos cuestión catalana, y ahí hablar todos. Pero previamente cerrando el tema catalán. Más autonomía para Cataluña. ¿Qué es más autonomía ya para Cataluña? No, en general, Hay gente que habla de que quiere descentralizar más, hay gente que quiere descentralizar menos, y hay gente, la mayoría, que se me ha olvidado y lo tenía aquí anotado, la última encuesta del CIS de este mes pasado habla de que la mayoría, la opción más votada por los españoles es que quieren que el Estado autonómico siga como hasta ahora. Hay un 17% que quiere menos autonomía, hay un 12% que quiere más autonomía y hay más de un 35% de gente que quiere el Estado autonómico tal y como le conocemos.
con sus correcciones, con sus mejoras, con sus pequeños fallos que se tienen que corregir, pero la gente quiere el Estado autonómico que nos ha traído desde el año 78 hasta ahora, que nos ha dado paz, prosperidad, estabilidad, y eso es lo que la mayoría de la gente en el CIS queda muy reflejado, que es la tendencia central. Y yo creo que en torno a eso es lo que hay que hablar. Bien, ¿alguna cosa más sobre este asunto? Y cambiamos de tema, ¿no? Paco, subida de impuestos en Cantabria. Hombre, la gente cuando llega a los presupuestos, pues son unas cifras de 2.500 y pico, cada año siempre es récord, porque siempre es más que el año anterior, pero hay un tema fundamental que es el que el ciudadano mira, que es al bolsillo. Y al bolsillo hay una serie de ingresos previstos que el bipartito espera recaudar 20 millones más con una subida de impuestos, que son los que he detallado, básicamente, gravar la venta de vivienda usada, que hasta ahora pagabas un 8% del valor, ahora pagarías un 10% a partir del 1 de enero de 2018, si entraran en vigor estos presupuestos. El impuesto de sucesiones, que tenía una franja de exenciones de X dinero y ahora se rebaja a los 60.000 euros. Es decir, que las sucesiones que sean de menos de 60.000 euros están exentos y a partir de 60.000 euros pagarían poco, pero pagarían algo. Y la compraventa de coches usados, que de gravarse con el 4% de la venta del valor venal del coche, sería el del 8%. Es decir, una subida del 50% en el tipo de gravamen. El gobierno habla de progresividad y de que paga más quien más tiene. Y eso es un poco el debate, que de aquí al 1 de enero es lo que habrá que ir hablando. Suena muy bien. Julián, ¿Cantabria se va a empobrecer con la subida de impuestos? Yo lo plantearía de otra manera. El documento de presupuestos para una administración es sin ninguna duda el documento más importante del año. Y yo creo que lo primero que tiene que tener un documento, al margen de que se comparta o no el criterio político con el que se ha elaborado, es credibilidad. Y el mayor problema, creo, que tiene este documento que ha salido a la luz es que no se lo creen. Entonces, ese ya es un problema serio, porque si lo que contiene el documento es lo adecuado o no, sería muy discutible. Nos has apuntado unas cifras muy importantes. Yo lo veo desde otro punto de vista. El presupuesto se divide en digamos, 5 partes, o 3, capítulos, podríamos decir. Importantes. Bien, aparte de capítulos. Está claro que los dos monstruos que son sanidad y educación se comen, como de toda lógica tiene, la mayor parte del presupuesto. Si quitamos eso, la partida de largo más importante del presupuesto regional es la deuda. Y claro, si en los últimos años, que por una situación que todos conocemos, no se ha podido acometer inversión, si además en la última parte de la pasada legislatura lo que más se achacó al gobierno del Partido Popular de Ignacio Diego fueron los recortes, y resulta que durante todo este tiempo la deuda se ha multiplicado, yo creo que de lo que teníamos que estar hablando de verdad es si Cantabria se sostiene con el gasto corriente que tiene en estos momentos para mantener unas estructuras que nadie dudamos que son extraordinarias, necesarias y más que tuviéramos que tener. Pero ¿nos las podemos permitir? O sea, subimos impuestos no para hacer más inversiones, porque si subiéramos impuestos para evitar recortes, para mayor gasto social, para incentivar mucho más la creación de empleo, no. Subimos impuestos para pagar la deuda y aún así vamos a tener que renegociar una deuda con la que no podemos porque ocupa casi el 16% del presupuesto regional. 15,61. Entonces, yo recuerdo mi etapa al principio en el ayuntamiento, donde teníamos esta situación y en lo que no conseguimos equilibrar las cuentas públicas, fue imposible hacer funcionar el ayuntamiento. Yo creo que el gobierno regional arrancó esta legislatura consciente de que el verdadero eco que salía de la sociedad eran los recortes del gobierno regional y nacional de la legislatura 2011-2015 y yo no voy a hacer recortes, ya. ¿Lo podemos mantener tal cual está? ¿Somos capaces de sostener la Cantabria que hemos creado entre todos? No si es importante y necesario, que eso es indiscutible. Pero ¿nos lo podemos permitir? O sea, si el gasto corriente y los ingresos ordinarios son 1 euro superior a los gastos, es fácil equilibrar una administración a medio o a largo plazo. Pero yo creo que en Cantabria llevamos ya viviendo varios años, yo diría que casi 2 legislaturas, donde los ingresos son menos que los gastos y no recortamos gastos. Y resulta que hemos llegado a la situación de que la deuda nos come todo el presupuesto y que podría llegar a ser que en un futuro solo trabajemos para pagar la deuda. Entonces,
Si lo de la subida de impuestos de por sí es algo en lo que todo el mundo hará un especial hincapié, yo creo que lo verdaderamente importante es ver el fondo de lo que son las cuentas regionales y a dónde vamos generando cada vez más deuda sin una inversión pública destacada. Yo participaba recientemente en la mesa del Besaya, que se creó con tanta expectativa y con tanto deseo de intentar reflotar esta extraordinaria comarca de nuestra región. Y claro, a falta de una actuación propia destacada y destacable, pues miramos todos al Gobierno central y decimos que no ha aprobado el plan de reindustrialización del Besaya. Y si el Gobierno estuviese al otro lado del teléfono diría, ¿ustedes qué han puesto? Nada. ¿Qué ha puesto el Gobierno de Cantabria para reindustrializar el Besaya? Nada. ¿Por qué no lo tiene? Probablemente. Pero entonces no tendríamos que estar hablando de volver a reestructurar una administración que funcione, de desmontar chiringuitos, que más de uno tenemos, de desmontar un montón de empresas públicas que muchas habría que preguntar exactamente qué es lo que están gestionando. ¿Qué están gestionando 60 empresas públicas en Cantabria? Cantabria tiene la población de uno de los ayuntamientos de la periferia de Madrid, que funciona con 20 y tantos concejales, su alcalde y la estructura técnica propia de un ayuntamiento. Cantabria, con 500.000 habitantes, necesita 60 empresas públicas para gestionar la industria. ¿Qué industria? ¿Qué actuaciones industriales tiene el Gobierno de Cantabria para que necesite empresas, no empresa, empresas para gestionar la industria? Bueno, del año jubilar hablaremos después, que también se crean empresas, hablaremos. que se crean también empresas ex profeso para gestionar el año jubilar. Bien, a lo mejor acaba llegando. Se están creando empresas dentro de las propias empresas. Claro. Esto es terrible. Sí, claro, entonces es que... Terrible. Es que estoy muy cabreado con la subida de impuestos yo. No está bien. Bien, sí, yo creo que lo estarán todos los ciudadanos, pero si la subida de impuestos llevase a equilibrar las cuentas y llevase a una mayor inversión, serían igualmente discutibles. Pero si la subida de impuestos a lo que nos lleva es simplemente a, por un lado, renegociar parte de la deuda y, por otro lado, pagar parte de la que ya no vamos a poder seguir renegociando, de lo que estamos hablando es de una semiquiebra del montaje que tiene la comunidad autónoma, que es insostenible. Mario, estás deseando ahí. Estás deseando. Veo que te estás agarrando la silla. Venga. Bueno, yo voy a dar datos más objetivos que subjetivos, pero también voy a opinar, ¿vale? Si me permitís. Por supuesto, no faltaría más. La deuda de Cantabria, a día de hoy, es de 3.025 millones de euros según el último dato conocido, y está por debajo de la deuda nacional, ¿vale? De la media nacional. Pero la deuda de este país, y quiero corregirte, Julián, ni es de las comunidades ni es mucho menos de los municipios, y más desde la ley de racionalización. Que yo no he mencionado los municipios, ¿eh? Sí, bueno, pero como sé que te gusta tanto como a mí... Los conozco un poco, ¿eh? Es del Estado. O sea, la mayor deuda de este país es del Estado, en términos generales. Ni de los municipios ni de las... Perdona, los presupuestos de Cantabria no abordan la deuda del Estado, abordan la deuda de Cantabria. Ahora te digo, en concreto, en el tema de Cantabria, igual ayudaba bastante que el Estado nos diera los 44 millones de euros que nos debe del Hospital Valdecilla. O sea, que en lugar de 3.100 deberíamos 3.040. Bueno, la deuda ¿bien? Han estado ustedes gobernando durante muchos años, así que igual tienen algo que decir. No, Entiendo, sí, también, si esa parte también forma parte de entonces. Quiero pensar. Pero era el gobierno de los recortes. Permíteme un momento. Nos dices, ¿cómo nos lo podemos permitir? ¿Cómo nos lo podemos permitir? Pues yo, con una frase, redistribuir la riqueza. Subir impuestos. No, redistribuir la riqueza, es decir... Quitárselo a los que lo tienen. Pero me vas a dejar terminar o por lo menos... Julián, vamos a dejarle un minutillo, o dos, o tres. Yo creo que se aumentan los ingresos, como ha dicho Paco, 19,5 millones de euros con esta reforma fiscal del año para el presupuesto de 2018, pero aparte de aumentar los ingresos se corrigen muchas deficiencias. Se redistribuye la carga favoreciendo a las clases medias trabajadoras con impuestos y no que se reduzcan para los colectivos más desfavorecidos y subir para los que más ganan o más tienen, que es lo que hacía el Partido Popular. Esas frases quedan ¿Vale? gloriosas. Sí, sí. Subida de impuestos. Es lo que nos queda. Claro, si simplificamos todo, no sé para qué vamos a las universidades a estudiar, porque claro, si todo es así como subida de impuestos, se llama reforma fiscal por algo y se hace con unos objetivos. Y voy a poner ejemplos claros. Impuestos de sucesiones y donaciones.
Se van a modificar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados y el impuesto de patrimonio. Son los tres que se tocan en esta reforma fiscal, ¿vale? En el impuesto de sucesiones y donaciones, para bases imponibles inferiores a 60.000 euros, la bonificación es del 100%. No se paga nada. ¿Vale? No se paga absolutamente nada. Vuelvo a repetir. Bases imponibles inferiores a 60.000 euros. Para bases imponibles hasta 200.000 euros, la bonificación es del 95%. Y para las superiores a 200.000 euros, la bonificación es del 90%. Yo no tengo más de 200.000 euros, ni mi padre ni mi madre tampoco, ¿vale? Entonces, ¿para quién es esta reforma? ¿Para los que tienen, para los que no tienen o para los que, bueno, están en la media? ¿Vale? Este cambio favorece a cerca del 73% de los declarantes. Solamente el 6,34% de las autoliquidaciones presentadas superan los 200.000 euros. O sea que los casos son más bien pocos. ¿Vale? Entonces, vayamos ahí. Digamos a quién afecta. No digamos así a las bravas, se aumentan los impuestos ya, pero no es lo mismo subir a los que más tienen que a los que menos tienen. No es lo mismo subir las tasas de las universidades públicas a los que menos tienen que al hijo botín. ¿Me entiendes? Para que nos entendamos. No es lo mismo, ni parecido. Y podemos hacer muchos ejemplos. En lo que decías de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sí que tenías razón que el tipo de gravamen en las transmisiones patrimoniales aumenta del 8 al 10%, pero el objetivo es equilibrarlo al tipo reducido del 10% del IVA. También hay que decir eso. Y que en muchas más comunidades, como la Comunidad Valenciana o como Galicia, gobernada por el Partido Popular, o como la propia Cataluña, gobernada también, aunque digan que no por la derecha, de Puigdemont en compañía, pues también lo tienen al 10%. Y luego sí que es verdad que el tipo de gravamen para la matriculación de coches de segunda mano pasa del 4 al 8. No entendí muy bien lo que comentabas antes, Paco. Pasa del 4 al 8. Del 4 al 8%. Vale. Vale. Pero que es el 50% más. Es decir, Y luego el gravamen, y también se hace un gravamen para las concesiones administrativas que pasa del 7% al 10%. ¿Vale? Pero sobre todo, lo que afecta mayormente a la gente es el impuesto de sucesiones y donaciones. Y ese impuesto es redistribuir la riqueza. Yo lo llamo así. No se puede decir, porque no es que sea falsear, pero cuando omites parte de la información, pues hombre, no es lo mismo subir los impuestos a quien más tiene que al que menos tiene. Es evidente. Yo me he referido simplemente a que se suben los impuestos para pagar deuda, no para aumentar inversión. Y para aumentar no te he escuchado inversión. ninguna respuesta. Para aumentar inversión. La inversión crece en el presupuesto de 2018 más de un 15%, con 24 millones más que en 2017. Eso es un dato objetivo. Sí. ¿Vale? Y he tenido en la mano si se el cumplen los proyecto. ingresos. Y he leído el proyecto. Si se El cumplen gasto los social ingresos. va a aumentar un 10% y es el máximo desde que está el gobierno. ¿Vale? El gasto de servicios sociales un 9% más que en 2015 y la mayoría corresponde al ICAS. Gasto social, para que se vea que lo que se hace es en servicios sociales, en educación, tal, no en obras públicas. En gasto sanitario, 30 millones más este año y casi 66 millones más desde que comenzó la legislatura. Y sobre todo van a hospitales comarcales y a los nuevos consultorios rurales. Paco, ¿por qué crees que el gobierno regional sube los impuestos? Bueno, sube los impuestos porque también es un poco fruto de una petición por parte de, en este caso, de Miguel Ángel Revilla, que pidió este verano, para hacer ciertos cambios en el gobierno de Cantabria, una serie de mejoras en algunas inversiones para ayuntamientos o consejerías de, Yo te he escuchado hablar más claro. del PRC y... Bueno, O sea, para poder llevarse más en ese reparto en el que concedía el PSOE las dimisiones que le exigían en el gobierno, pidió más una para sus mejora consejerías y necesitó un aumento de impuestos. Es el 4, ¿Pero por qué no le llamamos las cosas por su nombre? Porque no es verdad. Directamente no es verdad. Es el 4,9% progresivo en cada una de las consejerías. Ha sido el peaje y no es lo mismo de los cambios del gobierno. Y no es lo mismo el Revilla 4... lo contó de otra manera. Y no es lo mismo, pues mintió. Revilla. No es lo mismo el 4,9% de educación o de sanidad, que tiene un presupuesto mucho mayor que obras públicas. Evidentemente, el aumento será mayor, porque es progresivo en el tanto por ciento. Lo dijeron ese día el 5%, han fallado en 0,1%, es el 4,9%. Pero en cualquier caso hay que decir que, evidentemente, los impuestos, yo soy de los que pienso que los impuestos siempre que revierten en bienestar, es decir, en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, puede ser tenido. Es decir, no hay que demonizar tampoco las subidas de impuestos, pero sí que hay que decir y hacer un seguimiento, que quizás es lo que falta en muchos presupuestos, no solamente de esta comunidad autónoma, el hacer un seguimiento de, primero, si se ejecutan, que habría que ver qué porcentaje de los presupuestos respecto de lo que se dibuja el 1 de enero se cumple el 31 de diciembre, y la ejecución en el grado de cumplimiento y de satisfacción. Es decir, si los impuestos que pagamos se emplean para lo que
inicialmente fueron presupuestados o si hay entretenimientos por el camino. Porque muchas veces las cuestiones del Palacio es que la calefacción, el calor, se va por debajo de la puerta, y en el tema de los presupuestos, como tú comentabas, a través de empresas públicas y demás, el dinero se gestiona bastante peor. El problema no es tanto las partidas de gastos como si son creíbles las de ingresos. Y en los dos últimos ejercicios lo que ha ocurrido es que las de ingresos estaban infladas. Y en este me temo que es la tercera. Cora. Yo vengo de llevar los presupuestos del ayuntamiento, entonces no estoy muy puesta porque me ha tocado bucear en los nuestros municipales, y vengo... Que bastante habéis tenido. Sí, bastante, pero bueno, todavía estamos en ello. Simplemente, nada, decir un poquito lo que se ha estado comentando antes de... tenemos un problema cuando recibimos algo, ¿no? Es el regalo que nos ha dejado el partido anterior que gobernaba. Al final, si el partido anterior que gobernaba te deja una deuda, tú al final sigues con esa deuda, añades un poco más o no, pero al final esa deuda va a seguir ahí. Yo creo que a la gente le fastidia pagar impuestos para tener que pagar un error que ha cometido uno u otro partido político. No quiero hablar ni de unos ni de otros porque, como podéis entender, no he estado muy en el presupuesto regional en este caso. Considero que lo que es importante es que por lo menos a la clase media no se la toque. O se la toque lo menos posible. Y el problema con las grandes fortunas es que ¿qué ocurre con las fortunas altas? Que se van a quedar aquí. Si aquí tienen más impuestos que en otra comunidad, se van a otra comunidad. O sea, no van a quedarse aquí a pagar más porque les apetezca pagar más. Lo que van a hacer es marcharse. Por lo tanto, es un juego un poco complicado el de a ver a quién vamos a quitarle, ni se lo podemos quitar todo a los que más tienen, porque los que más tienen la soltura suficiente para marcharse fuera. No tienen ningún... Fuera me refiero de Cantabria. Pero debemos, evidentemente, de ser un poco, de equiparar un poquito. Siempre a los mismos. A mí, lo del tema de los coches usados, lo de premiar a la clase media y tocarme el tema de los coches usados, lo que comentabas al principio cuando lo han dicho, vaya, pues yo no veo a muchas grandes fortunas comprarse un coche de segunda mano, que las habrá, yo no digo que no, pero que no es lo habitual. Al final, ¿a quién están tocando aquí? Pues a la clase media. Y las grandes fortunas normalmente suelen tener unas muy buenas sociedades, muy bien asesoradas. Y no le afecta para nada los impuestos que nos suben a nosotros. Y saben dónde van a poner los huevos, en qué cesta, para que, están muy bien para que todo les asesorados. vaya bien. Muy bien asesorados, Yo, es importante. ¿Cómo pagar lo menos posible? Sí. Si las grandes se van a ir, las pequeñas no van a pagar, ¿de dónde vamos a recaudar esos 40 millones? Yo creo que la subida de impuestos empobrece más a la gente. El dinero lo tiene que tener el ciudadano y que gaste y consuma. Sí, Mario. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo firmemente en la redistribución de la riqueza, y creo que en Europa una de las sociedades más avanzadas fue en Suecia, en los países nórdicos, en la época de Olof Palme, y pagaban unas cantidades sí, bueno, pero ya sabes que tuvieron que ese sistema de recaudación lo tuvieron que quitar, porque Suecia se estaba empobreciendo. Porque fracasó total. La gente no le interesaba trabajar. Es que trabajaban 6 meses al año, 6 meses, y otros meses cogían vacaciones, porque el baremo que les daba en puntuación de pagar la renta no les interesaba. Pero a lo que... Bueno, no estoy muy de acuerdo en ese análisis, ahí está, pero bueno. eso fracasó. Es que redistribuir la riqueza cuando los que más tienen la opción de pagar menos porque tienen muchas más salidas que la clase media, redistribuir ahí es complicado. Cuando el que más tiene se puede escaquear de alguna forma. Entonces, forma de redistribuir ahí es complicado. Y entiendo que puede llegar a fracasar por eso también. Estoy de acuerdo, que la riqueza hay que repartirla. Pero primero vamos a crearla. Porque primero vamos a crear riqueza entre la sociedad y después ya iremos intentando que se reparta esa riqueza. Conchi, que me pongo a hablar y no dejo a vosotros. No, está bien. Y en ese sentido yo creo que nos hemos olvidado de un elemento aquí, ¿no? Que yo creo que debe estar presente. Y es que las comunidades autónomas en este momento competimos entre sí también en este tema fiscal. Y en esa competencia pues hay que estudiar muchos elementos, es decir, hay que hacer unas reformas fiscales con las que veamos que vamos a recaudar más, porque no siempre una subida de impuestos va a aumentar la recaudación, porque si fuese así pues estaría muy bien todo lo que estáis comentando de la progresividad, el redistribuir la riqueza y demás, pero es que no siempre es así, porque también habéis apuntado que las empresas cogen calculadora, y no solo las empresas, también las personas físicas, cogen la calculadora y hacen números. Entonces, claro, si en una comunidad autónoma es mucho más amigable
la fiscalidad, Se van. pues se van para allá, se van para allá. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que perdemos empresas, perdemos talento, porque también, no olvidemos que muchas veces, si perdemos empresas, también perdemos la captación de talento. Y todos esos elementos yo creo que hay que estudiarlos con mucho detenimiento. Y a mí me da la sensación de que yo cuando escucho los debates del Parlamento, pues es que yo no oigo debates profundos en este sentido, que es lo que Cantabria necesitaría. Porque Cantabria en este tema no está bien y tenemos que compararnos con otras comunidades autónomas que en algunos de los impuestos que se han introducido, sí que es verdad que nos hemos equiparado, se ha hecho un esfuerzo en algunos de ellos, pero a lo mejor en otros no hemos estudiado si realmente la recaudación va a ser la que pensamos o a lo mejor va a ser menor. Este debate yo creo que también debe ponerse sobre la mesa. Debate muy interesante. Paco. No, yo, por cerrar un poco mi intervención, yo creo que no es tanto cuestión de subir o no, como anuncia el Gobierno, que lo llama reforma fiscal. El año anterior yo recuerdo que la ley de presupuestos tenía la polémica de que tocaba en el impuesto de la renta, que este año no se ha tocado. El año pasado se tocó el impuesto de la renta en los tramos más altos, que hubo también crítica de los 45.000 euros o a partir de los 45.000 euros, de los 50.000 euros. Eso generó una polémica en cierto tipo de gente, más de clase media, que decía Cora antes. Este año se toca más otros impuestos más de tipo indirecto. Se han querido dejar un poco los más directos. También se toca un poco el de patrimonio, pero muy levemente. Y yo creo que falta, lo que dice Conchi, un modelo fiscal para Cantabria, que cada año la ley de presupuestos no puede tener un atajo para intentar bordear el... Salir del paso. Sí, no, sobre todo el trámite parlamentario, es decir, llegar al presupuesto del Parlamento y tener una mayoría, pues con unas cuentas más o menos que cuadren, ¿no? Hay veces que las cuentas cuadran y hay veces que, como los talleres, pues a martillazos la chapa encaja. Aunque ya me están riñendo porque ya el programa va finalizando, pero la pregunta, antes acabas el tema, ¿no? ¿Cómo están llevando la promoción del año jubilar lebaniego? Julia. No sé si hay alguien que puede contestar a esa pregunta porque Enrique yo creo Iglesias. que es como la fórmula de la Coca-Cola. Enrique Iglesias te En lo sus cuenta. redes, en sus redes. Habla con Enrique Iglesias. Hombre, yo creo que esa es la definición. Si Yo entendemos creo, por Llamamos, promoción, llamamos a Enrique si Iglesias. entendemos por inmediatamente. promoción del año jubilar lebaniego organizar un concierto en Santander, pues entonces No, ahí lo ha ido muy bien. yo no entiendo Porque por nada. 4 tuits le dieron no sé cuántos. Yo no euros. entiendo nada. 115 Mira, yo euros. conozco el Camino de Santiago, lo he hecho y me he quedado perplejo de que en los últimos 100 kilómetros es prácticamente una cola de gente de 100 kilómetros que llena completamente todas las poblaciones a su paso y que es, además de un atractivo extraordinario para otra gente, el gran reclamo turístico de todos esos pueblos. A mí se me ocurre que el potencial que tiene nuestra zona, por decir un punto, desde Santillana del Mar, comillas, San Vicente, y empezar a entrar a los valles del interior a Liébana, no existe ningún rincón, y le he recorrido en el Camino de Santiago, equiparable a ese territorio. Recorrer en un fin de semana, que es la distancia ideal para una pareja, unos amigos, una familia, viniéndose, bueno, pues desde San Vicente, por lo que me atañe, y recorrer el valle del Nansa, La Masón, Peñarrubia, entrar en Liébana, es Espectacular. espectacular. No hay ni un solo cartel, no hay ni un solo anuncio, no hay ninguna promoción, ninguna dotación para que ese camino le pueda hacer gente. Yo le he hecho andando y me he encontrado en aquel momento que una pareja llegaba a un punto de un pueblo de Cantabria donde no existe bar, como por desgracia ocurre ya en muchas poblaciones de Cantabria, ni por supuesto alojamientos. El albergue, por una situación extraordinaria, estaba cerrado y no tenían ni quien les informase, ni quien les atendiese, ni quien les diese de comer, y les tuvimos que facilitar de lo que nosotros llevábamos. Ese es el año jubilar que hemos estado celebrando, que tiene un extraordinario potencial para este año y lo podría tener de futuro, y todo lo que hemos sabido organizar es el concierto del tal Iglesias. Pues está dicho todo. Bien, ¿alguna cosa más? ¿Nos vamos? Mario, ¿se te queda alguna cosilla? Bueno, se te quedan muchas. ¿No? Me estás mirando, me estás mirando, vamos, te pillo enseguida, ¿eh? Dime, Conchi. No, yo solamente decir que, bueno, que no empezamos bien, porque yo recuerdo la celebración de Fitur y también se ha celebrado otro año jubilar, que es el de Caravaca de la Cruz, en Murcia, y allí se presentó todo un proyecto muy bien estructurado,
con actividades, con objetivos. O sea, se veía que el tema estaba absolutamente planificado. Que la competencia nos lleva a la delantera. Que la competencia Que nos nos han lleva a la pasado por delantera. Claro, entonces Ya eso... está, hay que reconocerlo. Yo Se creo ha que se ha notado. intentado crear con Enrique Iglesias una expectativa que iba a ser brutal, que no se ha sabido gestionar porque el concierto ha sido bochornoso, porque Brutal. yo no he ido, he tenido la suerte de no ir. Yo sabía que Enrique Iglesias no cantaba, o sea, tampoco me iba a llevar una decepción, pero eso de que se marche una hora, es verdad, no canta, vamos a ver. Eso de que se marche en una hora, que no se despida de la gente, o sea, que ha venido gente de fuera. El problema que veo es ese, lo han centralizado en Santander. Santander no es más que un paso, o sea, igual es mejor publicitar todo el camino del año jubilar, no solamente Santander. ¿Por qué? Es que no creo que nadie que haya venido al concierto de Enrique Iglesias, estamos hablando de Enrique Iglesias, que ha venido gente de México. O sea, no se vienen a fijar a Santander para hacer el camino. Se vienen a Santander para ver a Enrique Iglesias. Yo creo que lo querían hacer como un boom y les ha salido un catapum, porque tú me dirás a mí, de toda la gente que ha venido a ver a Enrique Iglesias, me gustaría saber cuántos han hecho el año jubilar. ¿Cuántos han hecho el camino? Enrique Iglesias ha hecho el año jubilar. Sí, Enrique Iglesias. 115.000 euros, Paco. Me sonaba que era eso. Cuatro tweets. Me sonaba. Que bien pagados estaban ya. Pues hombre, nos hubiera venido muy bien a esta televisión si hubiera Sí. metido aquí la publicidad, porque hubiéramos hecho una campaña extraordinaria. Bueno. De todas formas, Igual hubiera hablando, sido más- hablando de más- presupuestos del año jubilar y de Cantabria en su conjunto que hemos hablado, yo creo que para mí el resumen es clarísimo. En una región donde no baja el paro, donde no baja la deuda, más bien aumenta, donde sí baja la industrialización de esas zonas tan necesitadas, donde sí baja la inversión del gobierno, tenemos al presidente de Cantabria en televisión dando clases de economía. Pudiendo hablar del año Está dicho jubilar. todo. Va a dar clases de economía a Madrid, Sí. con lo bueno que sería que Que consiguiésemos viniese aquí. que aplicase alguna para aquí. Y claro, y yo me quedo con una frase que desde luego yo he dicho muchos disparates, ese no me atrevería a decirle. El Día de las Instituciones en Puente San Miguel, además de usar... Buen pueblo. Buen pueblo. Además, lo es. Grandísimo. Además de usar ese ejercicio de distracción que tan bien le va en estos momentos del España nos roba y eso va por otro camino, ese día que se publicaban las cifras, las peores de toda España del paro en Cantabria, dijo ante las 300 personas que seguro que algunos eran parados, que era un dato engañoso porque habida cuenta de la expectación y de la expectativa que se había generado en torno a la creación de empleo, habían ido la gente masivamente a las oficinas de empleo a apuntarse. Y por eso habían subido los datos del paro en Cantabria. Hay que ser muy valiente para decir eso. Mario, nos vamos contigo. Yo creo que lo mismo que en Cataluña, lo que toca en esta región y en todas las de España es arrimar el hombro y que todos empiecen a trabajar juntos y dejarse de tirar los trastos a la cabeza, porque Totalmente si de acuerdo. no, vamos mal. Totalmente de acuerdo. Y como queremos ir bien, y todavía a mí por lo menos me queda muchísimo por delante, pues vamos a empezar a trabajar conjuntamente por el bien de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. ¿Eh? Ojalá. Esperemos que nos quede a todos. Bueno, ¿nos podemos despedir? ¿Me dais permiso? Solamente le queda Pero esto era bien. todos a... Ya, fue un poco desafortunado. Muchas gracias por estar ahí. Claramente claro. La semana que viene, más Eso que y mejor. quieres.